¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando la Región. Estamos analizando los temas que a ustedes le importan en esta región del norte desértico. Hoy vamos a hablar sobre los temas que son de prospectiva, porque en realidad son preparaciones para lo que pueda suceder. La prevención y después la mitigación son muy importantes frente a cualquier emergencia. Y para hablar de esto hemos invitado a Irina Salgado. Ella es la directora regional de la ONEMI, la Oficina de Emergencia. En este caso sería la OREMI, ¿verdad? Lo que antiguamente conocíamos por OREMI, porque nos transformamos en direcciones regionales, de oficinas a direcciones regionales, entonces ahí nos empezamos a llamar ONEMI Antofagasta, como ONEMI Tarapacá. Son órganos dependientes ahora de la ONEMI Nacional, y antiguamente eran dependientes de las intendencias, y era una oficina. Mira qué interesante, un cambio en la estructura administrativa. Exactamente. Bueno, en esta administración, en este gobierno, la ONEMI empezó a funcionar las 24 horas del día en las regiones. Nos trasladamos a zonas de seguridad, por ejemplo, que antes funcionábamos en las intendencias también. Irina, tú te preparaste para esto. Veo que hay un magíster, por ejemplo, en gobierno y sociedad, hay un diplomado en áreas de gestión pública, hay una pasantía en Estados Unidos sobre gestión de emergencia. Cuéntanos cómo ha sido tu preparación para enfrentar este tema. Bueno, a mí me gusta el trabajo de servicio público. Yo soy de profesión de origen periodista, pero a medida que fui avanzando me empecé a especializar básicamente en el área como de gestión de proyectos, de estrategia pública. Trabajé 5 años en el Ministerio de Obras Públicas, luego entré a trabajar a ONEMI y también empecé a trabajar con el área más bien técnica, y ahí empecé a hacer estos diplomados en gestión de políticas públicas, de estrategias de desarrollo, en el fondo cómo mejorar ciertas áreas. Y esta era un área que a mí me llamaba profundamente la atención porque, como tú dices, es un país como de riesgos, pero como con poca aplicación. Y luego me fui haciendo un magíster en gobierno y sociedad, que es una mezcla en el fondo. ¿Dónde te formaste exactamente? ¿En qué parte? La formación académica ha sido acá en Chile, universidades públicas y universidades privadas, como la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Andrés Bello. Y hay uno que es en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, que es una en gestiones de desarrollo, y una pasantía en el CALEMA, que es la Agencia de Emergencias de California en Estados Unidos, que depende del FEMA. Es lo que es Sistema de Comandos de Incidentes y Gestión de Emergencia y Simulacros. Una cosa que a mí me gusta mucho, que me parece interesante, es que además tú estás vinculada con la región. Bueno, tienes tu familia acá. Bueno, efectivamente yo nací en lo que hoy día no existe solo como campamento minero, pero en mi época, cuando yo nací, jugué y me crié, digamos, fue en Chuquicamata. También viví en Calama, y bueno, mi familia vive hoy día actualmente en Antofagasta, pero vivimos en Chuquicamata y en Calama. Es muy agradable entonces trabajar primero en la tierra que uno ama, y segundo, preparándose para que toda la gente que es de su entorno, ¿verdad?, que son los vecinos de uno al final, puedan salir bien librados de una emergencia que nadie sabe cuál es la que viene, ¿verdad? No, efectivamente, o sea, por lo menos a mí en lo personal es un orgullo haber regresado a mi región a trabajar. Yo siempre quise volver, más aún un desafío en el mundo público, porque creo que es desde donde uno puede hacer las políticas públicas que tienen beneficio para la gente que nos está viendo, por ejemplo, hoy día, y para todos los habitantes de nuestra región. O sea, yo siempre digo que cuando a mí me entrevistaron para asumir este cargo, me preguntaron qué quería yo. Entonces dije que yo tenía un sueño, y era que la región de Antofagasta fuera, ojalá, la más segura de Chile. O sea, ojalá estuviéramos lo más preparados posible, no solo para el terremoto y el tsunami, sino para eventos que vivimos todos los días, con las lluvias altiplánicas, o lo que la gente conoce popularmente como el invierno altiplánico. Entremos en la temática. Emergencias. Emergencias de emerger, ¿verdad? Sí. Son cosas que son disruptivas, pero la forma de aproximarse es exactamente al revés. Es intentar que no sean disruptivas en la preparación que uno debe tener, en la acumulación de stock para enfrentar un desafío. ¿Cómo nos aproximamos a esta temática de las emergencias? Bueno, en esta administración, en este gobierno, se ha dado como un enfoque distinto. Como bien tú decías, nosotros a lo mejor estuvimos mucho tiempo concentrados en lo reactivo, es decir, en la colchoneta, en la frazada, el poder llegar rápidamente.
pero también hay una parte que está asociada a lo preventivo. Como tú dices, la emergencia es espontánea, es natural. Los que trabajamos en esta área sabemos que el riesgo cero no existe. Uno intenta mitigarlo, aminorarlo, pero siempre vamos a estar expuestos. Entonces, nuestro enfoque en este minuto ha sido preventivo, es decir, educar a la comunidad en cómo estar mejor preparada para enfrentar una emergencia y que el sistema público, ya sea los municipios, lo que es el gobierno local, las gobernaciones, la intendencia, los organismos de emergencia, tengan o desarrollen proyectos de mitigación que impliquen que esa emergencia la recibamos distinta. Es decir, nosotros en nuestra región construimos piscinas decantadoras de aluvión después del aluvión de 1991. Entonces, eso es muy interesante ir aclarando. Ok, vamos a hablar de la mitigación en un momento, enfrentarla y después reparar. Pero veamos la primera cosa que debiera ser parte del programa, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son las principales líneas de acción? Ahí la preparación está dividida en dos partes, una que es la institucional y una que es la comunitaria, por decirlo de alguna forma. La institucional implica que los sistemas locales, es decir, los municipios y el sistema regional, este comité de operaciones de emergencia regional, sean personas entrenadas en la toma de decisiones, por ejemplo, ante un evento, que tengan una herramienta que hoy día nosotros contamos y que antes no teníamos, que por ejemplo es un sistema de información territorial de emergencia. Entonces, que yo por ejemplo sepa que en el borde costero de la región de Antofagasta tengo a 130.000 personas en zona de riesgo ante tsunami, que esté mapeado, qué sé yo, que esté marcada una línea de seguridad, que esa información además sea puesta en conocimiento para que estas autoridades que integran este comité de operaciones de emergencia puedan tomar decisiones, pero con información sobre la mesa. Que este entrenamiento que nosotros le hemos hecho a ellos ha sido con cursos e-learning. O sea, hemos sometido a nuestras autoridades, hemos reducido la cantidad de personas. Antes habían alrededor de 30 o 40 personas que integraban un comité, hoy día son 12. Las precisas, y hay una estructura de fuerza de tarea por debajo. Eso mismo se ha intentado que cada municipio actualice su plan de emergencia comunal y nosotros actualicemos al menos 3 veces al año el plan de emergencia regional. ¿Y cuál es nuestro referente desde el punto de vista del modelo? ¿Parece ser más bien americano? Sí, nosotros en este minuto lo que se está aplicando en Chile es básicamente el modelo americano con algunas mezclas con el modelo japonés en términos de gestión de riesgo. Y la otra parte, que va en esta parte de preparación, es traspasar conocimiento a la comunidad, que es lo que yo te comentaba y que lo hemos ido haciendo. La gente fuertemente hoy día nos ubica porque sabe que hacemos simulacros masivos, de terremoto, de tsunami, de erupción volcánica. Y estos simulacros más el plan familia preparada, que es en el fondo que cada familia en su hogar tenga un plan de seguridad y tenga un kit de emergencia, ya sea frente a cualquier situación a la que se vea enfrentado. Y esas son como las dos líneas en lo que uno llama la fase de prevención o de supresión en el fondo. Cualquiera sea la emergencia, en el caso de la ciudadanía, la sociedad civil, la familia, como quieran entenderse, en la casa en definitiva, la gente debe tener también una actitud proactiva, debe estar preparada con anticipación. ¿Cuáles son los elementos básicos? Mira, los elementos básicos son los siguientes, que son 7, ¿ya? Y que incluye y que están disponibles en el plan Familia Preparada que nosotros hemos relacionado. Y primero es que la familia se siente toda junta y converse. Vamos a partir desde lo más básico. Es decir, si nosotros nos viéramos enfrentado a una situación de emergencia, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo voy a estar en mi lugar de trabajo, mi marido a lo mejor va a estar en alguna faena minera, mi hijo va a estar en el colegio, en la universidad. Entonces, la ciudad dispone de una condición geográfica en la que seguramente no vamos a poder llegar rápidamente o en los tiempos determinados. La primera es la conversación. La segunda es definir un punto de encuentro. Si nuestra casa está en zona de riesgo, tenemos que definir un punto de encuentro en una zona de seguridad. De seguridad, claro. Ojalá si tenemos algún amigo, algún familiar que viva en una zona de seguridad, poder a lo mejor sentarse. Que sea paleteado y que coma bien. Claro, y que quiera recibir a esta gente en su casa. Segundo, establecer un plan de comunicación, porque hoy día estamos tan acostumbrados a la tecnología que el celular no nos va a funcionar el día de la emergencia, el teléfono fijo tampoco nos va a funcionar.
Entonces, este plan de comunicación o de enlace lo que en el fondo busca es decir, mira, senador, yo no contigo no nos vamos a poder comunicar al menos en 45 a 1 hora 15. Por lo tanto, es el tiempo que nos vamos a dar para poder llegar al lugar donde nos vamos a encontrar. Segundo, reconocer tu riesgo. Es decir, si yo vivo en Antofagasta, tengo riesgo de aluvión, tengo riesgo de terremoto, tengo riesgo de tsunami. Si yo vivo en San Pedro de Atacama, bueno, yo tengo riesgo de lluvia, tengo riesgo de nevada. Entonces, en mi entorno, cada localidad tiene un riesgo más próximo. Tengo riesgo, por ejemplo, a lo mejor si vivo en Sierra Gorda de sustancias peligrosas, ese es el más inminente. Y una vez que tengo todos estos pasos, defino roles. Entonces, el rol de quién va a vestir a los niños, por ejemplo, si es de noche, sí o sí lo va a tener, por ejemplo, el hermano mayor. ¿Quién va a dirigir, digamos, a conducir la operación de la familia al interior? Va a ser el papá de la casa. ¿Quién va a tomar la mochila de emergencia y se la va a poner para llegar a la zona de seguridad? Va a ser la mamá. Esa mochila, ¿qué debiera considerar, claro, básicamente? Nosotros llamamos ese el último paso del plan de familia preparada, que es una lista de chequeo que tiene que tener. Según la estandarización internacional, el primer elemento básico, y de acuerdo a como dice la Organización Mundial de la Salud, es agua. Cada mochila debería tener una ración de agua, considerando que una persona consume 2 litros de agua diaria, ¿ya? Por eso la idea es que de pronto uno haga un plan donde puede dejar esta misma mochila en la casa de otra persona y llevar en la mochila lo más básico. Segundo, la alimentación. Antiguamente en las mismas mochilas de emergencia hablábamos de lo que eran las conservas, los tarros. Siguen siendo absolutamente igual de válidos, pero hoy día la tecnología nos ha permitido considerar barras de alimentos en cereales, barras de alimentos concentrados que nos permiten comer una dosis mucho más pequeña para pasar muchas horas más alimentados. Tercer lugar, una radio a pilas o con un sistema solar, por ejemplo, en nuestra región, y que para quienes viajan a Iquique, en Iquique venden cargadores de celular solares y radio a sistema solar, que permiten que nosotros escuchemos la información que nos están entregando las autoridades o lo que está sucediendo en el país para estar informados. Una linterna con el mismo sistema también, que obviamente tiene que ver con que un terremoto tiene un piso que es sin agua, sin luz, sin comunicación. Entonces, para que la familia pueda tener, iluminación, consideramos una linterna. Y hay detalles que de pronto a las personas se le van, pero en el caso de los adultos mayores que consumen medicamentos, ojalá que algún integrante de la familia le guarde el medicamento en la mochila, lo compre antes, ni siquiera le cuente. Por ejemplo, a lo mejor el papá toma pastillas para la presión, guardarlas ahí y dejarlas porque el día D no va a tomar las pastillas para salir desde el hogar. Una fotocopia de los documentos de identificación, como son el carnet de identidad o la libreta de familia, porque es la misma situación. Si uno se mueve o se desplaza rápidamente, no va a tener el espacio, a lo mejor se le pueden quedar los documentos. Y las amigas que nos están siguiendo, los amigos que nos están siguiendo, que ya van comprendiendo que una mochila de emergencia, un bolso de emergencia es clave. ¿Dónde encuentran esta información para hacer esta lista de chequeo y ir verificando? Ya, tengo que tener todas estas cositas guardadas, preparadas. Hay dos formas de encontrarla. Primero en la página web de la ONEMI, que es www.onemi.cl, van a encontrar una imagen que dice familia preparada y aparece una familia como caminando, y tú pinchas ahí y ahí lo puedes obtener e incluso lo puedes hacer en línea e imprimirlo en tu casa, este plan de emergencia con los roles, las funciones y la lista de chequeo. Y para quienes no tienen internet pueden retirar el folleto en papel desde la Dirección Regional de ONEMI en Antofagasta, que está en Orella 1373, pasado Avenida Argentina, entre Linares y Saavedra. Ahora, ¿el sistema educacional tiene importancia en esta estructura de emergencia? Sí, o sea, yo creo de verdad que es esencial y creo que ahí nos falta harto por avanzar, porque en países más avanzados que nosotros la gestión del riesgo o los riesgos son parte de la educación básica, es decir, uno tiene como un ramo donde a uno le enseñan, usted vive en el país más sísmico del mundo. O sea, los japoneses nos dicen a nosotros, ustedes han aprendido un poco de lo que les ha pasado. Si nosotros vamos a los libros vamos a encontrar que el Big One en terremotos lo tiene Chile con el terremoto de Valdivia de 1960, que es un 9.5. Y llama profundamente la atención que a 50 años de ese terremoto nos dicen ellos a nosotros, ustedes no tengan un ramo obligatorio en la educación básica, que es el minuto en que uno entra a la mente del niño y ya ahí genera la conducta para que se transforme en una cultura, es decir, para que lo tenga internalizado. Además, digamos que
Hasta el 27F, es decir, hasta el último terremoto en la zona central, la verdad es que la estructura nacional no está preparada para enfrentar con éxito una eventualidad, porque la autoridad no tiene toda la conciencia necesaria, porque estamos en la formalidad, tenemos el teléfono pero está guardado con 7 llaves o está descargada la batería de la sirena, tanta cosa que de repente va pasando. Y de hecho es como cuando uno dice, bueno, si Chile es el país con este nivel de riesgo, no solo los terremotos y los tsunamis, ¿por qué, por ejemplo, el presupuesto que se le asigna ahora que viene la discusión presupuestaria en esta área, hay que señalar que los 2 últimos años ha ido incrementando considerablemente el presupuesto con una inversión, pero claramente debería tener una inversión alta en el área, como tú dices, tanto de gestión de proyectos, de desarrollo, tener otra institucionalidad. O sea, nosotros si somos un país de riesgo no podemos tener una oficina nacional de emergencia. Hoy día se discute en el Congreso una ley que presentó el presidente Sebastián Piñera sobre transformar a la actual ONEMI en una agencia nacional de protección civil y emergencia, que en el fondo es como un poco la copia de la agencia de emergencias de Estados Unidos, cómo funciona el FEMA en el fondo, pero que da cuenta de tener una institucionalidad, como tú dices, al nivel de lo que necesitamos como país. Ahí nos falta hablar cuáles son los principales riesgos que estamos viviendo, ¿verdad? Riesgos de emergencia, por supuesto. Cómo deben comportarse la ciudadanía, cómo deben comportarse las autoridades. A mí me carga, se me paran los pelos, se me ponen de punta los pelos cuando veo que frente a la principal emergencia llegan todos los políticos a la oficina de emergencia. ¿A qué van? A puro tratar de robar un poquito de imagen en la cámara, si no tienen nada que hacer. Pero de esto vamos a hablar en el segundo bloque, porque aunque usted no lo crea, la conversación es tan interesante que terminamos el primer bloque. Nos vamos a separar solo un minuto, espérenos porque vamos a hablar de un tema muy interesante en la segunda parte. La Irina nos trae una papa tremenda, así que ya le vamos a contar. Ya volvemos. Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta en Conversando en la Región. Hoy conversamos con Irina Salgado, es la directora de la Oficina de Emergencia en Antofagasta, en la segunda región. Hemos hecho un recorrido de los aspectos principales de la preparación, la proactividad que debemos tener, tanto institucionalmente como usted en su domicilio, en su casa, en su entorno de trabajo, en su familia. Y ahora la idea es abordar las temáticas relativas a cómo debemos comportarnos frente a la emergencia y cómo debiéramos prepararnos para los distintos tipos de emergencia, los distintos eventos. Hablábamos que, por ejemplo, incluso hemos llegado a situaciones donde la propia presidenta Bachelet en su momento, a propósito del terremoto del 27, ella fue cuestionada, tuvo una serie de dificultades. La pregunta es, ¿a qué van los políticos a la oficina de emergencia? ¿Tienen algún rol que jugar? O sea, en la estructura actual que nosotros tenemos, ninguno, porque en rigor hoy día existe un decreto supremo emitido por el presidente de la República, por Sebastián Piñera, el decreto 38, que define tanto en el nivel nacional, es decir, en la Oficina Nacional de Emergencia, que hace un comité de operaciones de emergencia a nivel nacional, y lo mismo replica en las 15 regiones del país con los comités regionales de operaciones de emergencia, donde señala que estas 12 personas que integran el comité de operaciones de emergencia son las únicas que deben estar en esta sala haciendo una toma de decisiones. ¿Se cumple? Hoy día se cumple en nuestra región, pero sí yo debo señalar que más de alguna vez me ha tocado decirle a algún político o alguna otra autoridad de gobierno, algún otro CRM o algún otro director de servicio, que él no puede estar en esta sala de reuniones porque aquí las personas que están convocadas son las que dice el papel, a menos que sea el primer subrogante o el segundo subrogante del que está subrogando al titular que no fue ubicado. Ahora, si se requiere ayuda de alguien, por distintas razones, me imagino que está considerado el poder llamar a alguien. De hecho, efectivamente, tiene una estructura que en la segunda línea se llama fuerza de tarea. Y en las fuerzas de tarea están consideradas la mayoría de estas instituciones, servicios o entidades que son convocadas según la emergencia, como tú bien señalas que se está viviendo. Por ejemplo, si estamos trabajando en una emergencia que a lo mejor está relacionada con el sector de educación, claro, el CEREMI de Educación no es parte del Comité de Operaciones de Emergencia, pero sí va a constituir la fuerza de tarea de este comité y los niveles provinciales, por ejemplo. O sea, el llamado es
a no tratar de ir a robar cámaras en momentos de emergencia, que es lo que pasa habitualmente, que todo el mundo corre a la UNEV porque sabe que llegan las cámaras de televisión y todos quieren salir en el mono. Y de hecho ese es el primer llamado, y el segundo también es como una educación que uno va haciendo, porque en el fondo lo que hicimos nosotros en la estructura, por ejemplo en el caso de Tocopilla, en el caso de Calama, fue fusionar el COE provincial con el municipal, porque estaban los dos constituidos e integraban a las mismas personas, o lo que sucedía en el caso de Antofagasta, que como que el COE comunal se fusionaba con el COE regional. Entonces el COE regional está viendo una emergencia de toda la región, por lo tanto el COE comunal se tiene que constituir en un lugar distinto porque ellos están viviendo su propia realidad. En cambio este escalón tiene que tomar decisiones para todo el territorio. Para toda la región involucrada en la emergencia. Bien, ahora, ¿qué emergencias podemos vivir en la región de Antofagasta? Bueno, la región de Antofagasta tiene priorizada al menos 7 grandes emergencias. Dentro de esas 7 grandes emergencias, la primera que tenemos es el caso de un terremoto. Puede ser un terremoto, como nos dicen los geógrafos, los geólogos, los geofísicos, un terremoto interplaca o un terremoto, digamos, asociado a la placa de Nazca y la placa sudamericana, que tiene que ver con que lo tengamos en el borde costero y genere un posterior tsunami, o un terremoto en el interior. Esta es una región de terremotos. Somos un país de terremotos y somos una región de terremotos. En los últimos 30 años hemos tenido 2 terremotos, el del 2007 2 terremotitos y el de 1995 en Antofagasta. Y sin olvidar que este gran terremoto anunciado para el Norte Grande, la última, digamos, liberación de energía fue en 1877, hace 135 años, con un epicentro cercano a Pisagua, pero que en el caso de Antofagasta el tsunami llegó por sobre calle La Torre. Entonces es un escenario para el cual hoy día nosotros estamos trabajando. Ahí ya llevamos 2 riesgos, que son terremoto y tsunami. Tenemos un tercer riesgo, que son las erupciones volcánicas. En el interior. En el interior. Nosotros somos un país que tiene más de 500 volcanes. En nuestra región tenemos volcanes activos. El volcán Láscar, que es uno de los volcanes más activos. Frente a San Pedro, entre San Pedro y Toconao. San Pedro y Toconao. Tenemos el volcán Ollagüe, tenemos el volcán Licancabur. Todos estos son volcanes que presentan actividades que son monitoreados, y para ello tenemos planes de evacuación, básicamente para, como tú bien señalas, poblados que viven aledaños al volcán. Este año en enero nosotros estuvimos trabajando con la comunidad de Camar, de Toconao, de Peine, de Toconce, que son cercanas al volcán Láscar cuando entró en actividad. Y ahí también hay un trabajo que se hace con los camélidos, que son el tema de los agricultores de la zona. Después tenemos otro riesgo también priorizado, que es el riesgo de las lluvias altiplánicas, o lo que la gente popularmente conoce como el invierno altiplánico. Gracias a Dios este año tenemos fenómeno del Niño. Cuando tenemos fenómeno del Niño, estas lluvias son menos fuertes, más llevables. Este año, durante el verano, tuvimos a la Niña, por lo tanto sufrimos este aluvión en Toconao, que dejó a más de 20 familias sin su vivienda. Y esto afecta a toda la zona cordillerana, con fuerte precipitación desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo para todos los poblados, y además nieve en el caso del sector fronterizo. El quinto riesgo que tenemos, que es fuerte en nuestra región, son el derrame de sustancias peligrosas. Tanto el derrame como el incendio. ¿Por qué? Porque nosotros, asociados a nuestra condición de productores de minería, trabajamos con ácido sulfúrico, con sustancias peligrosas que son de alto impacto en lo que tiene que ver con incendio y con afectación a la salud de las personas, por todas las carreteras de nuestra ciudad, y como vimos hace un par de semanas, incluso con aquellas empresas que no cumplen la norma y guardan materiales sin informarlos a las autoridades competentes como medio ambiente o como salud o bomberos. El séptimo riesgo que tenemos son los incendios. Incendios estructurales, el incendio de la casa, de una fábrica, y que normalmente son incendios provocados por condiciones irregulares de conexiones eléctricas, de que alguien dejó un cigarrillo encendido, una vela. Los bomberos de nuestra región tienen un alto índice de atención mensual en incendios, que de pronto a uno le pareciera que no es tanto, pero al día al menos hay 3 incendios en nuestra región. Y
el último riesgo, por decirlo de alguna forma, priorizado también en toda nuestra región, es el hidrometeorológico asociado a aluviones o aludes en el borde costero, que tiene que ver con lo que vivimos en 1991 en Antofagasta y que hoy día se extiende tanto a Taltal como a Tocopilla, siendo ciudades que han crecido y que están con mucha población en las laderas de lo que conocemos como la cordillera de la costa, que frente a una lluvia lo primero que genera, porque obviamente es arena, se genera un líquido fluido que lo que genera es un aluvión y nosotros ya vivimos. Tenemos muchos más riesgos, pero estos 7 riesgos son los priorizados a los que nosotros nos enfrentamos día a día y en los que trabajamos como para educar a nuestra comunidad en cómo enfrentarlos. Ahora, las organizaciones académicas apoyan, las universidades, por ejemplo, generan estudios, el propio ámbito público, el gobierno regional está sensibilizado, hay mapas de riesgo, por ejemplo, por aluvión, hay mapas de riesgo por inundación, ¿hay efectivamente herramientas para gestionar una emergencia? Yo creo, senador, que los últimos 2 años hemos ido avanzando en eso, nos queda harto. Pero, por ejemplo, hoy día sí tenemos cartas de inundación actualizadas para el borde costero, con zonas de seguridad y zonas de inundación. En el caso del tsunami, Sennagiomín y la Dirección de Obras Hidráulicas han hecho estudios también para todo lo que tiene que ver con remoción en masa. Hoy día nuestra región tiene un equipamiento de monitoreo volcánico instalado y la gente que nos está escuchando hoy día, por ejemplo, puede entrar a www.sennagiomín.cl y se va a un link que dice cámara, puede ver al volcán Láscara en vivo y en directo. Y que esa cámara además tiene un equipamiento de sismógrafos que permite ver el monitoreo de la actividad del volcán. La Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta han trabajado en conjunto con nosotros, que son, digamos, universidades locales, en poner a disposición su conocimiento. Nosotros constituimos como región una acción súper pionera, nos acompañó el director nacional de la ONEMI aquí en Antofagasta, porque constituimos un comité científico técnico que lo integran las universidades de la región, los organismos técnicos como la Dirección de Agua, la Dirección de Obra Hidráulica, el Sennagiomín, y lo integran también, por ejemplo, el Observatorio del Alma y el Observatorio de ESO que nosotros tenemos instalado en nuestra región. Entonces estamos haciendo una sinergia entre lo que hay disposición y conocimiento científico que lo hacen ellos y que se ponga a disposición nuestro para que, como tú bien señalas, las autoridades puedan tener una mejor toma de decisión o una mejor planificación. Hoy día estamos presentando proyectos de FNDR que en el fondo hacen confluir todas estas acciones. Es parte de este comité, la CONICIT también, que en el fondo se trata de sociabilizar este conocimiento científico. Esta zona que tiene recursos, que es la principal productora del Tesoro Público, ha ido avanzando en la implementación desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, cuando nosotros decimos tomamos el modelo americano o tomamos el modelo japonés, adaptamos el modelo japonés es capaz de actuar antes de que se produzca el evento y el sistema ha desarrollado de tal manera el uso de las tecnologías que, como la señal viaja más rápido que la onda del terremoto, 1 minuto, 30 segundos antes de que se produzca, se está avisando a todo el espacio territorial. Nosotros estamos lejos de eso. De hecho, hemos tenido problemas hasta con los teléfonos en algún evento anterior, hasta con los teléfonos satelitales, ¿verdad? Que teníamos carencias o no estaban bien implementados. ¿Cómo estamos en esa área? Bueno, hoy día nosotros a fin de año y la gente nos va a acompañar porque vamos a hacer el simulacro nocturno de borde costero en base a terremoto y tsunami, pero en ese ejercicio vamos a probar el sistema completo de alertamiento de tsunami sonoro, es decir, sistemas de sirena activados a distancia vía sistema digital y análogo, cualquiera de los dos, desde la central de comunicaciones de ONEMI, con sirenas que van instaladas desde Urco, que es la caleta más al norte de nuestra región, hasta Taltal, pasando por todas las caletas pesqueras y por todo el borde costero. 600 kilómetros de borde costero con un sistema de alertamiento temprano ante el riesgo de tsunami. Eso ya es un avance. Eso es un avance a nivel nacional, a nivel país, también un avance a nivel regional, porque hay que ser sinceros, la región de Antofagasta y la comuna de Antofagasta contaba con 7 sirenas, pero solo en la ciudad y solo en la parte urbana. Si tú te ibas a Coloso, ya ahí no ibas a escuchar una sirena, y si tú vivías en el sector de Las Rocas, tampoco ibas a escuchar la sirena. Hoy día este proyecto que nosotros estamos ejecutando, que está en pleno desarrollo y que lo vamos a poner en práctica para el simulacro,
está en todo el borde costero, con un sistema que además, como tú bien señalabas, se ha considerado que se active de forma digital, es decir, a distancia, pero también en sistema análogo, que es por radiocomunicación, es decir, la implementación de las dos tecnologías. Hoy día nosotros tenemos en nuestra dirección regional teléfono satelital en la oficina, teléfono satelital que me acompaña a mí, digamos, a todas partes donde yo voy en la mochila, teléfono satelital en el intendente. Todos los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia tienen un teléfono satelital para poder comunicarse, pero también tienen el sistema de radiocomunicación, que aunque a la gente le parezca que es un poco más antiguo, en el terremoto, como bien tú señalabas, del 27 de febrero, se demostró que los radioaficionados seguían comunicados. Insustituible, eso es insustituible. Y tercero, tenemos un sistema de videoconferencia, también a través de una de las tecnologías japonesas, que hoy día nos permite, por ejemplo, en la macro zona norte, que yo hable con voz y en imagen, en teléfono y en videoconferencia desde mi dirección regional, con Arica, con Iquique, con Atacama, con la ONEMI en Santiago Nacional. Yo he estudiado también este tema, he visitado Japón, he tenido la ocasión de ir a las oficinas de emergencia y aunque ya fue 1 año y medio desde que vi eso, todavía estoy impresionado de su tremenda tecnología. Una motoneta que no cuesta nada prácticamente, equipada con 2 cámaras adelante y 2 cámaras atrás, con una batería, ¿cierto?, con un emisor de señal, y salían los técnicos a cubrir la ciudad y en 20 minutos tenían el diagnóstico completo con imágenes, con qué había pasado, etcétera. Estamos lejos todavía de nosotros. O sea, claramente nos falta muchísimo. O sea, tenéis que pensar, por eso te decía que los japoneses nos dicen a nosotros, yo tengo desde que asumí como directora regional una asesoría desde la YAICA con nosotros, nos han acompañado en los 2 ejercicios los japoneses acá, hemos estado en terreno trabajando en Mejillones, en Antofagasta, conociendo la realidad local, juntándonos con la gente también, y nos dice, o sea, ustedes están recién partiendo en hacer muchas cosas, pero esto es lo que deberían tener desde hace mucho tiempo. Como tú bien señalabas, recién se discutió que en el proyecto de televisión digital viniera el que se entregara un mensaje de emergencia gratuito a través de la televisión. Ahora, a propósito de eso, en los últimos 30 segundos que nos quedan, ¿qué debe hacer la gente que se vuelve loca de repente con el teléfono, llamando a medio mundo y preguntándole a todos sus familiares cómo están? ¿Qué debe hacerse? ¿Cómo debe enfrentarse esa inquietud? ¿Cómo se debe hacer esa comunicación en los 5, 10, 15, 30 segundos después de un terremoto? Bueno, la primera comunicación es hacerla a través de mensajería de texto, de los sistemas de chat que tienen estos celulares Eso es porque son más livianas, ¿verdad? Primero porque son más livianas, segundo porque la cantidad de usuarios son menores. Entonces las celdas permiten hacer esta comunicación, que en el fondo es lo que también se ha hecho con liberar las celdas de los teléfonos de las autoridades para que también se puedan comunicar. Ahora, no es por mala onda, no es que la gente, es porque si todos los teléfonos se prenden, colapsa el sistema y no se comunica a nadie. Exactamente, o sea, imagínate 17 millones de chilenos llamando por teléfono al mismo tiempo, o sea, el sistema colapsa por eso y las empresas privadas lo señalan. En cambio, por ejemplo, la mensajería de texto te permite comunicarte más rápido. Participar activamente en los simulacros que hacemos, creo que esa línea que ha elegido el gobierno y que ha sido como el caballo de batalla de la ONEMI y en este caso en Antofagasta, el Chile preparado o el plan Familia Preparada implica que lo que yo hago hoy día me va a permitir estar mejor preparado mañana. Eso en todo el ámbito de cosas. Mejor preparado mañana, ese es el sentido de la ONEMI. Y la conversación que hemos desarrollado en Conversando la Región tiene por objeto motivarle a usted también para que enfrente de mejor manera este tipo de eventos catastróficos y que a veces nos conmueven y nos golpean con tanto dureza. Irina, muchas gracias por estar conversando. Como usted ha visto, una persona preparada, bonita, inteligente y además muy habilosa. Así que felicidades y con usted nos volvemos a encontrar en un próximo programa donde conversamos la región.